quiero dirigirlos, si ustedes hicieron la tarea, ¿qué capítulos vamos a ver hoy? 11 y 12, 2 capítulos, no se preocupe por el reloj, no se preocupe por el reloj, muchos deseos de poder compartir con ustedes la palabra del Señor, por lo que estas verdades traen a nuestra conciencia. La lectura ya les digo cómo las vamos a hacer, puede irlas ubicando el texto, vamos a ir a Nehemías capítulo 11 y capítulo 12, estaremos en ambos capítulos el sermón de esta mañana. ¿Cómo vamos a hacer la lectura? Del capítulo 11 vamos a leer los 3 primeros versículos y del capítulo 12 vamos a leer a partir del versículo 27 al versículo 47. Del 11 los 3 primeros versículos y del 12 del 27 al 47. Por favor, si usted ya lo encontró, se va poniendo sobre sus pies. Yo voy a leer desde la versión Nueva Biblia de las Américas y usted va a ir acompañándome. El último versículo del capítulo 12, es decir, el versículo 47, lo vamos a leer de manera unánime, a una sola voz, como un solo hombre, como decía un versículo que ya estudiamos de este texto de Nehemías. Leo para ustedes desde el capítulo 11 de Nehemías los 3 primeros versículos. Dice la palabra del Señor. Los jefes del pueblo habitaban en Jerusalén, pero el resto del pueblo echó suertes a fin de traer 1 de cada 10 para que habitara en Jerusalén, la ciudad santa, mientras los otros 9 se quedarían en las otras ciudades. Y el pueblo bendijo a todos los hombres que se ofrecieron para habitar en Jerusalén. Estos son los jefes de la provincia que habitaron en Jerusalén, en las ciudades de Judá, cada cual habitó en su propiedad, en sus ciudades, los israelitas, los sacerdotes, los levitas, los sirvientes del templo, los descendientes de los siervos de Salomón. Capítulo 12, versículo 27 en adelante. En la dedicación de la muralla de Jerusalén buscaron a los levitas de todos sus lugares para traerlos a Jerusalén, a fin de celebrar la dedicación con alegría, con himnos de acción de gracias y con cánticos, acompañados de címbalos, arpas y liras. Y se reunieron los hijos de los cantores del distrito alrededor de Jerusalén, de las aldeas de los netofatitas, de Bet Gilgal, de los campos de Jeba y Asmet, pues los cantores habían edificado aldeas alrededor de Jerusalén. Los sacerdotes y los levitas se purificaron, también purificaron el pueblo, las puertas y las murallas. Entonces hice subir a los jefes de Judá sobre la muralla y formé 2 grandes coros. El primero marchaba hacia la derecha por encima de la muralla, hacia la puerta del muladar, y tras ellos iban Osaías y la mitad de los jefes de Judá, con Azarías, Esdras, Mesulán, Judá, Benjamín, Semaías, Jeremías, así como algunos de los hijos de los sacerdotes con trompetas. Y Zacarías, hijo de Jonatán, hijo de Semaías, hijo de Metanías, hijo de Micaías, hijo de Zacur, hijo de Asaf, y sus parientes, Semaías y Azarel, Milaía, Gilalía, Maía, Natanael, Judá y Ananí, con los instrumentos musicales de David, hombre de Dios. Y el escriba Esdras iba delante de ellos, y a la puerta de la fuente se subieron directamente las gradas de la ciudad de David por la escalera de la muralla, por encima de la casa de David, hasta la puerta de las aguas al oriente. El segundo coro marchaba hacia la izquierda, y yo iba tras ellos con la mitad del pueblo por encima de la muralla, pasando por la torre de los hornos hasta la muralla ancha, y por la puerta de Efraín, junto a la puerta vieja, junto a la puerta del pescado y la torre de Ananael, y la torre de los 100, hasta la puerta de las ovejas, y se detuvieron en la puerta de la guardia. Luego los 2 coros tomaron su lugar en la casa de Dios, también yo y la mitad de los oficiales conmigo. Y los sacerdotes Eliacim, Maasías, Miniamín, Micaías, Elioenai, Zacarías y Ananías con trompetas, y Maasías, Semaías, Eleazer, Uzi, Johanán, Malquías, Elán y Eser. Los cantores cantaban con su director Israías. Aquel día ofrecieron gran cantidad de sacrificios y se regocijaron porque Dios les había dado mucha alegría. También las mujeres y los niños se regocijaron. El regocijo de Jerusalén se oía desde lejos. Aquel día fueron designados hombres a cargo de las cámaras destinadas a almacenes las contribuciones de las primicias y de los diezmos, para que de los campos de las ciudades recogieran en ellas las porciones dispuestas por la ley para los sacerdotes y levitas. Pues Judá se regocijaba por los sacerdotes y levitas que servían.
Ellos ministraban en la adoración de su Dios en el ministerio de la purificación junto con los cantores y los porteros conforme al mandato de David y de su hijo Salomón. Porque en los días de David y Asaf, en tiempos antiguos, había directores de los cantores, cánticos de alabanzas e himnos de acción de gracias a Dios juntos. Y los levitas consagraban parte para los hijos de Aarón. Padre Señor, te damos gracias por esta mañana que tú nos das, donde podemos leer tu palabra, Dios. Es una porción extensa y sobre todo hemos visto una lista de nombres y mayor aún la lista que no hemos leído en esta mañana, Señor. Dios, en este momento me quiero unir a este pueblo, a esta iglesia, de la que me has dado la bendición de ser pastor, y juntos queremos hacer una petición, Señor. Tiene que ver con la condición del clima, tiene que ver con la condición del calor. Entiendo, Señor, que puede ser de tropiezo para la atención, pero Padre, que tú seas mayor que todo esto. Y aprovecho que estamos todos reunidos para juntos orar por una provisión, para poder subsanar el calor que sentimos domingo a domingo, Señor. No impide nuestro deseo de congregarnos, pero entendemos también que puede ser un tropiezo para el entendimiento de la palabra. Qué alegría es que en medio de este calor, Señor, si podemos entender tu palabra, si podemos disfrutar de tu Espíritu Santo en medio de nosotros y dentro de nosotros, es porque tu gracia es mayor que las debilidades que podemos tener. Padre Celestial, permítenos meditar en tu verdad y que esa verdad transforme nuestros corazones. De cada uno de los que aquí se encuentran, donde no hay vida, haya vida espiritual. Donde tú moras, nos santifiques a la imagen de Jesús. Como cantábamos hace un momento, te necesito, te necesitamos, oh Dios. Bendito seas. Amén y amén. Pueden sentarse, querida iglesia. La oración que me escuchaban hacer respecto al tema del clima es: no ignoro lo que significa concentrarse mientras hace calor y tu cuerpo se humedece y tú lo sientes por todas partes recorrer. Al igual que ustedes, estoy aquí presente y eso significa para mí también un esfuerzo o un grado mayor de concentración mientras enseño a medida del calor, así como que para usted. Básicamente es manifestar que siento lo que ustedes sienten, pero que juntos podamos orar a nuestro Señor, que si Él quiere y desea, pues nos bendiga para poder subsanar lo que significa el clima en este local. Saliendo de ese paréntesis, me encanta cómo el versículo 43 describe lo que está aquí sucediendo, una celebración. Y en medio de esa celebración, decía el versículo, ese día ofrecieron gran cantidad, el día de la celebración, de sacrificios y se regocijaron porque Dios les había dado mucha alegría. Y ese es el título del sermón. Dios les había dado mucha alegría. Pero antes de llegar a ese versículo, por supuesto que tenemos el capítulo 11. Como ustedes notaron, la lectura la hicimos hasta el versículo 3, que sigue del versículo 4 al versículo 36, una lista larga de nombres. ¿Y quiere decir eso que no vamos a mencionar la lista? No, ya nos daremos cuenta, pero facilitamos el tiempo en que estamos reunidos al dejar la lista como tarea previa antes de que ustedes vinieran, que la pudieran leer en su casa. Por eso siempre les estoy recordando de qué se trata la porción. Luego hicimos la lectura del capítulo 12 en los versículos 27 en adelante. ¿Qué sucede con los primeros 26 versículos? Continúa otra lista de nombres que se encuentran aquí. ¿Qué habíamos visto en el capítulo 10? Los exiliados, es decir, los que llegaron del exilio, restablecieron su pacto con Jehová y prometieron proveer para la adoración continua en el templo. Y básicamente lo que hicieron fue una renovación de votos. La pregunta que quedaba por responder entonces es: ¿quién exactamente iba a poblar a Jerusalén? Ya en el capítulo 7, versículo 4, vimos esa problemática.
Estaban reconstruyendo la ciudad, pero la ciudad no estaba siendo habitada, no había la población suficiente. La mayoría de ellos estaban viviendo en aldeas circundantes a Jerusalén. Y aunque en este punto, por lo que vimos también en otro capítulo, ya las murallas de la ciudad fueron reconstruidas y duraron 52 días en ese proyecto de ingeniería civil, a pesar de la oposición externa y las dificultades internas, la mayoría de las personas seguían viviendo fuera de la ciudad. Ahora, varios capítulos después de que se ha terminado la muralla, este libro, el libro de Nehemías, vuelve a tratar esta problemática de esta ciudad desolada, pareciendo un pueblo fantasma. Los capítulos 11 y 12 de los que hemos hecho la lectura son el relato de Nehemías de lo que va a suceder los días posteriores a la reconstrucción de los muros y a las puertas de Jerusalén. Ellos, antes de llegar a repoblar la ciudad, tuvieron un periodo de una renovación espiritual. Recordamos la lectura de la palabra, el convencimiento del pecado, la oración de confesión de pecados y la disposición de firmar un pacto como evidencia de la renovación de votos. ¿Para quién? Para con Jehová. Y surgen preguntas: ¿cómo iba a repoblarse la ciudad? Esta ciudad que había quedado desolada y había quedado en ruinas. Y ahora ya tenían la infraestructura necesaria para que funcionara como un espacio habitable. Pero ¿quién iba a abandonar su lugar para irse a vivir a esta ciudad? Recordemos que el regreso de ellos ya tenía 100 años desde Zorobabel. Y en este punto ellos ya tenían una mecánica de vida familiar. Incluso ellos habían regresado de Babilonia, estaban viviendo alrededor de Jerusalén, empezaron este proyecto de reconstrucción de las murallas y ahora ¿quién se va a vivir allá? Imagínense ustedes en eso. Abandonaré lo que he construido durante los últimos 100 años a nivel de vida familiar para irme a vivir a esta ciudad. Ahora, la otra pregunta sería: ¿cómo se iba a recuperar alguna vez esta ciudad de Jerusalén? ¿Verdaderamente iba a recuperarse? Y la manera en que se aborda el problema, ¿cuál es el problema? La ciudad desolada, la encontramos en los primeros versículos del capítulo 11, los versículos que leímos. ¿Cuál fue la solución? Bueno, los líderes del pueblo continuaban viviendo en Jerusalén y el 10% de la población de esas áreas circundantes también se iban a mudar dentro de las puertas de la ciudad, dentro de la ciudad. El 10% de la población alrededor iba a mudarse dentro de la ciudad. Eso fue lo que leímos los 3 primeros versículos. Y vemos, si usted hace la lectura del resto de los nombres del capítulo 11, que de las 12 tribus de Israel que existían antes del exilio, básicamente se mencionan solamente 3 tribus. Yo no sé si ustedes recuerdan que antes del exilio y después de Salomón, el reino se dividió en 2. Lo que conocemos como el reino del norte, que fueron 10 tribus, y el reino del sur, que fueron básicamente Judá y Benjamín y algunos miembros de la tribu de Leví. Ellos, luego de decidir y solucionar la problemática de esta ciudad desolada, van a hacer una ceremonia de dedicación de las murallas, que es lo que leímos del versículo 27 en adelante. Básicamente es una fiesta, una celebración, porque Dios les había permitido terminar este proyecto y nuevamente tenían el templo reconstruido, tenían la ciudad con las murallas levantadas y podían otra vez disfrutar de la presencia del Señor después que habían pasado unos años en el exilio. Ahora, ¿qué vamos a ver en el sermón? Básicamente vamos a ver 2 puntos. Lo primero que vamos a ver es la lista de los nombres y las implicaciones que este listado trae para nosotros. Este listado que empieza en el versículo 4 del capítulo 11, lo vamos a ver hasta el versículo 26 del capítulo 2. Y lo segundo que vamos a mirar es esa celebración de dedicación de la muralla, esa fiesta que les acabo de comentar, que ellos celebran por haber terminado el proyecto, y eso está en los versículos del 27 al 47. 2 capítulos, 2 puntos: la lista de los nombres y la fiesta de la dedicación de las murallas. La lista de los nombres. Básicamente, ¿cómo pueden entender esa lista? Miren,
son 4 listas que incluyen el capítulo 11 y el capítulo 12. La lista comienza en el versículo 4, la primera de ellas, y va hasta el versículo 24 del capítulo 11. ¿Qué tenemos en esa lista? Tenemos una lista de nombres y de apellidos de familias que se ofrecieron como voluntarios para regresar a la ciudad de Jerusalén. Ahí vemos el registro de las personas que estaban viviendo voluntariamente nuevamente en Jerusalén o que iban a vivir nuevamente en Jerusalén. Luego, desde el versículo 25 al 36 del capítulo 11, lo que vemos es una lista de ciudades y de pueblos donde vivía el 90% de la población. Recuerden, el 10% fue tomado para vivir dentro de Jerusalén, y de los versículos 25 al 36 estamos viendo el nombre de las poblaciones donde el resto de la nación vivía. Más o menos el promedio de los que se estipula que tenía la nación en ese entonces era unos 100,000, 120,000 habitantes. Y en Jerusalén entonces estarían viviendo alrededor de unas 10,000 a 12,000 personas. El resto de personas estarían viviendo en las poblaciones aledañas. Ahora, en el capítulo 12 también tenemos 2 listas más. Ambas listas son de sacerdotes y levitas. Los primeros 11 versículos del capítulo 12 tienen una lista de sacerdotes y de levitas que regresaron hace 100 años en el primer regreso del exilio bajo el liderazgo de Zorobabel. Eso lo vemos en el libro de Esdras. Luego, los versículos 12 al 26 del capítulo 12, vamos a ver otra lista de sacerdotes y levitas. De eso se trata. Ese es el resumen de toda la lectura. 4 listas, los que vivieron, los que voluntariamente iban a regresar, aunque fuera por sorteo, pero ellos accedieron voluntariamente después que son elegidos. Incluso se celebró lo que iban a regresar, como menciona el versículo 2 del capítulo 11. El pueblo bendijo a todos los hombres que se ofrecieron para habitar en Jerusalén. La segunda parte de la lista, el nombre de las ciudades circundantes. El capítulo 12, un listado de levitas y sacerdotes, los que servían en el templo que regresaron con Zorobabel. Y el siguiente listado eran de los levitas y sacerdotes que seguían sirviendo en ese momento del templo. Ese es el resumen de lo que tiene que ver con la lista de los nombres. Y en este punto lo que quiero ver son algunas implicaciones de estos listados. Porque, ¿por qué está este texto aquí? Yo estoy seguro, y yo pensaba, y quiero hacer una encuesta pública, ¿alguien tuvo un libro aquí color amarillo que tenía muchos nombres clasificados alfabéticamente, conocido como las páginas amarillas? ¿Alguien no sabe de qué estoy hablando? Si yo sé de qué estamos hablando y usted sabe lo que estamos hablando de otra generación, ¿verdad? Yo tengo rato y creo que eso se dejó de repartir, ¿verdad? Y esto parece que fuera como el listado de las páginas amarillas de Jerusalén de la época para intentar contactar por correspondencia. Y uno puede saber, y quizás usted hacía el mismo ejercicio que yo hacía en ese entonces, buscaba su apellido y miraba quién más tenía su apellido en la ciudad y, oh sorpresa, aquí hay mucha gente que quizás pueda ser familia mía. Este registro de listas fueron vitales para la comunidad israelita post-exilio. ¿Con qué propósito? Preservar su historia y para que las generaciones después del exilio pudieran rastrear su ascendencia. Las personas que iban a nacer ahora en Jerusalén, después de haber regresado del exilio, al mirar este listado, sabrían con esta lista de nombres y de apellidos de dónde provenía su descendencia. Para Israel tiene una relevancia estos listados. Quizás para usted y para mí puede que no, pero yo quiero recordar que toda la Biblia es inspirada ¿por quién? Por Dios. Y no solamente es inspirada, dice que es útil. ¿Cuál es la utilidad de este tipo de listados? Y eso tiene que ver con las implicaciones en esta mañana. En primer lugar, y aquí estoy siguiendo muy de cerca en lo que tiene que ver con las implicaciones, una enseñanza del pastor Alistair Berg, que me gustó mucho la manera práctica que toma estos listados. Dice lo siguiente: en primer lugar, creo que esta lista de nombres deja claro que Nehemías reconoció que él no era, no quiero avergonzar a mis hermanos que hablan inglés, por lo cual no lo voy a pronunciar en inglés, pero la traducción sería como un hombre de una sola banda. ¿Qué quiere decir eso?
que este hombre, o nuestra expresión, que quizás no sé si las hermanas vayan a entender, no era un hombre que cobraba el tiro de esquina y corría a cabecearlo solo. Al dejar registrado estos nombres, y si usted de pronto ya notó de unos capítulos para acá, capítulo 7, capítulo 8 en adelante, la relevancia que tenía Nehemías en la historia que hemos estado viendo ha pasado a un segundo plano. ¿Quién vino a tomar una mayor visibilidad dentro del proyecto de la reconstrucción que Dios estaba haciendo en Israel? Todo Israel. Dejó de ser, y nunca lo fue, el proyecto de un solo hombre. Y viene a ser público la intervención de muchos nombres. Llevamos algunos capítulos viendo un listado. ¿Cuál es el propósito? Uno es de esos. Nehemías evidencia que esto no es un proyecto de un solo hombre. Él no era una banda de un solo hombre. Una de las cosas que sucede en la vida ministerial o servicio de la iglesia es que todos queremos ese tipo de posición que Nehemías tiene. ¿Cuál? Un nombre en medio de la comunidad. Alguien que se le reconoce. Es muy tentador ese tipo de posiciones para cualquiera de nosotros. Pero vemos aquí en Nehemías que lejos de buscar una autoexaltación o construir un nombre alrededor de él, por medio de dejar este tipo de listados, está reflejando y asegurándose el valor que tienen los demás en el proyecto que él lideraba. Darle honra al que merece honra. Darle honra al que merece honra. Es una manera pública de Nehemías de decir: todo lo que ha sucedido aquí es por la misericordia de Dios y por la participación de todos nosotros. Funciones distintas, no todos lo miramos en el listado. Uno ejercía una labor en el templo, otros ejercían otra labor, pero es la participación comunitaria. La obra de Dios, tan grande como es, nunca es el proyecto de un solo hombre. Por ejemplo, miren lo que es la iglesia, ¿no? Empezó con 12, pasaron a 120, pasaron a 3,000, después a 5,000 y posteriormente llegamos hasta Valledupar. Nunca ha sido la historia de un solo hombre. En segundo lugar, otra implicación. Esta lista nos recuerda, ¿sabe qué? El hecho de que cada una de estas personas es importante para Dios. Todas estas personas en esa lista eran importantes para Dios. Sea que tú y yo lo sepamos quiénes eran o no. Usted y yo no sabemos quiénes son esas personas. Pero estas personas eran importantes para Dios. ¿Y qué tiene eso de relevancia para nosotros? Eso significa que los que están aquí sentados esta mañana también son importantes para Dios. Aunque muchas personas por fuera no sepan que aquí hay un grupo de personas que se reúne a adorar a Dios. Nosotros no sabemos quiénes eran ellos, muchos no saben quiénes somos nosotros, pero el que sí lo sabe es Dios. Básicamente, esta es una lista como de héroes anónimos del ejército de Dios. Anónimos para nosotros, no los conocemos, pero relevantes en la historia del plan de redención de Dios. Porque de esa nación iban a ser el que iba a morir por los pecados de ellos y de nosotros. Si esta nación no continuaba en la historia de la humanidad, ese descendiente que iba a morir en la cruz no llegaría a existir. Que estas personas quisieran vivir nuevamente en Jerusalén garantizaba el plan del cumplimiento de Dios. Por eso son relevantes para Dios. A pesar de que muchos no los conozcamos, Dios les conoce y son importantes para Él, como ustedes. Muchas personas pueden llegar y han llegado a conocer el Evangelio por medio de ustedes, aunque otros no lo sepan, por lo cual ustedes y yo somos importantes para Dios. Piensa en el inicio de la iglesia en Antioquía. Antioquía, no Antioquia, Colombia. Antioquía, el libro de Hechos, capítulo 11, versículo 19, se nos narra que muchos creyentes fueron dispersados después de la muerte de Esteban. Algunos viajaron tan lejos como a Fenicia, Chipre y Antioquía de Siria. Predicaban la palabra de Dios, pero solo a judíos. Sin embargo, algunos de los creyentes que fueron a Antioquía y partieron desde Chipre y Cirene
les comenzaron a predicar a los gentiles acerca del Señor Jesús. ¿Y qué hizo el Señor con esa predicación de algunos de los creyentes? Ese es el título que se nos da de estas personas. Dice el versículo 21, el poder del Señor estaba con ellos y un gran número de estos gentiles creyó y se convirtió al Señor. ¿Cómo nació esta iglesia gentil en Antioquía? Por la predicación de algunos creyentes que huyeron después de la muerte de Esteban. Es decir, ¿quién es el pastor plantador, el hermano misionero que inició la obra en Antioquía? No lo sabemos. No lo sabemos. Pero ¿sabe quién sí lo sabe? Dios. Dios sabe cuáles fueron esos instrumentos humanos por los cuales el evangelio fue sembrado en el corazón de esta región y prosperaría su palabra y daría eso. Esta lista de personas que no sabemos quiénes son nos recuerda que Dios sabe quién es su pueblo y la relevancia que tiene para él. Como usted que está sentado aquí en esta mañana. En tercer lugar, la lista de nombres desafía cualquier preocupación que cualquiera de nosotros puede sentir por la tentación que tenemos hacia nosotros mismos de lo que significa ese deseo de ser vistos. Y usted puede decir, eso no tiene que ver conmigo. Yo no tengo ese espíritu de influencer. Vamos a ver si me aprendo las palabras que utilizan los jóvenes, youtuber, tiktoker y no sé cuál más frases utilicen para hablar de personas que son públicas virtual y viralmente. Y uno dice, yo no tengo problemas con eso, pero déjame decirte que eso hace parte de la naturaleza humana, de la naturaleza caída del ser humano. El deseo de autopromulgación. Incluso hablando del espíritu de la época que les acabo de mencionar. Por eso es que eso tiene tanto éxito y por eso hoy en día nadie quiere hacer una carrera profesional. Todos quieren comprarse un buen equipo celular, grabar unos cuantos videos y producir desde ahí. Es interesante, ¿no? Que el futuro de nuestra salud está en manos de una generación que no quiere ser médico, sino tiktoker. ¿Cómo nos van a operar la siguiente generación? Por videos de YouTube que un influencer hizo frente a esto. Todos están entrando en esa... Y es un medio útil, pero lo que quiero mostrar es lo que está en el espíritu de la época. Ahora, eso no es actual. Ese deseo de autopromulgación, aún el Señor Jesús tuvo que abordarlo y exhortarlo. Mateo capítulo 6, el Señor Jesús decía, tengan cuidado de no hacer sus actos de justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. Como las personas que ayunaban y después de ayunar se ponían una cara de sufrimiento para que fuera visible que habían ayunado. O como las personas que hacían oraciones públicas a gran viva voz alardeando de su espiritualidad. Y Jesús les dice, tienen su recompensa. ¿Cuál era? El reconocimiento del hombre, el aplauso del hombre, pero eso no impresiona a Dios. Mis hermanos, la iglesia está acosada por aquellos de nosotros que estamos preocupados siempre por nosotros mismos. Que lo que deseamos hacer dentro del ministerio es para construir un nombre, para que el hermano que está al lado sepa quiénes somos nosotros. Y la importancia de esta larguísima lista, que yo espero que usted lea en su casa, si no lo ha leído, radica en el hecho de que tú haces la lectura y después de que tú te meditas e intentas aprenderte esos nombres, ningún individuo se destaca del resto. ¿Ven? Ustedes hacen la lectura y nadie sale aquí a relucir. Incluso la mayoría de los casos nos resulta muy difícil identificarlo, averiguar quiénes son estas personas. Ahora, la Biblia tiene grandes héroes en grandes historias, y lo digo entre comillas porque el héroe principal de la Biblia, ¿quién es? El Señor. La salida del Éxodo no se trata del liderazgo de Moisés, se trata de Dios sacando a la nación de Israel. Y así para poner grandes ejemplos. Incluso David se presenta frente a Goliat, otro nombre
reconocido dentro de las escrituras en sus historias. Y David dice, tú vienes a mí con espada, pero yo vengo en el nombre de Jehová. Esta lista nos recuerda, hermanos, que las personas que están aquí también son héroes en las manos de Dios, pero no tienen el reconocimiento de otros personajes más populares. Estas listas, cuando las miramos, es una advertencia sorprendente a cualquiera de nosotros que nos vemos tentados a creer que importamos demasiado en medio de la grey del Señor. Particularmente tiene que ver con aquellos que tenemos un lugar mucho más visible en las funciones que otros hermanos. Cuando surgen ese tipo de pensamientos como, es que definitivamente cuando yo no estoy, las cosas en la iglesia no se hacen igual. El día que yo no preparo el café, no estoy hablando de algún hermano particular, pero estoy poniendo ilustraciones, no queda igual y la gente se queja del café. Que tuvieras, amor, como los hermanos me reconocen que les gusta más mi saludo cuando yo estoy que el del otro hermano que le toca la función de recibir en la puerta. Es que si yo no estoy al tanto de esto, esta iglesia se cae. ¿Ven? ¿Ven que todos tenemos ese sentido de autopromulgación? Eso es una palabra inventada, pero recuerdo un amigo que decía, tú eres alabancioso. Por eso digo que es inventada. Pero no solamente es una advertencia sorprendente, también es un estímulo conmovedor. ¿En qué sentido? Porque algunos nos tendemos a ir hacia el otro péndulo, hacia el otro lado del péndulo. El de sentirnos que no importamos en absoluto. Es ese espíritu que cantan, ese espíritu que canta aquella canción que algunos de ustedes conocen. Nadie me quiere, todos me odian, mejor me voy y me como. ¿Qué es lo que se come el que canta eso? Ah, pero se la sabe. Por nuestra naturaleza caída tendemos a la autopromulgación o al mismo tiempo a sentirnos sin valor en absoluto donde nos encontramos. Y todos nosotros vivimos nuestra vida en ese péndulo cuando olvidamos el Evangelio. Algunos somos propensos al desánimo y al abatimiento, otros somos propensos al orgullo y a la soberbia. Y esta lista nos recuerda el valor que tienen las personas para el Señor en el plan que Él quiere llevar a cabo, y al mismo tiempo nos recuerda y nos humilla de que no hay héroes en la historia del Señor. A veces el Señor puede exaltar mucho más a una persona como el propósito que Él tenga. Muchos de nosotros somos bendecidos por pastores que hemos conocido en la virtualidad y que han clarificado el Evangelio para nosotros, y les amamos y les bendecimos y disfrutamos de lo que el Señor les ha dado en dones para con ellos. Pero ustedes no se imaginan la cantidad de pastores fieles que no son públicos y que han levantado a personas en la fe del Señor y le han glorificado su nombre. Hasta ahora, en los capítulos 11 y 12, en lo que tiene que ver con los listados, Nehemías ha abordado el reordenamiento completo de casi todo lo asociado con la vida religiosa en Judá y en Jerusalén. Por eso que en el capítulo 12 el listado tiene que ver con los levitas y con los sacerdotes, que es lo que tiene que ver con la vida religiosa de la nación. Ya les mencioné que para ellos la figura del templo es la representación de la relación que ellos tenían con Dios. Fuera del templo no tenían manera de tener relación con Dios, porque Dios había establecido en su ley, en el antiguo pacto, que su manera de relacionarse con Él era por medio de sacrificios y rituales. Los primeros 26 versículos del capítulo 12, el registro de la lista que Nehemías nos da es de todos los que están sirviendo o han servido en el templo. Estamos viendo a esta ciudad santa, entre comillas, nuevamente siendo colonizada después de años de ruina por habitantes judíos con vínculos históricos en la zona y con la fe de sus padres. El templo ha sido reconstruido y ahora tiene el personal adecuado para realizar los servicios y los sacrificios. Y la gente está dispuesta a sostener el templo. Eso lo vimos en la renovación del pacto del capítulo 10, al finalizar el capítulo 10.
Y es lo que vemos al finalizar el capítulo 12 en lo que leímos. No solamente tienen el personal, tienen la disposición del pueblo para sostener el personal, para que el culto a Dios se mantenga durante todo el tiempo. Está haciendo la ciudad volviendo a ser lo que era antes del exilio y del pecado. Ahora pasamos, después de haber listado el segundo punto de esta mañana, y tiene que ver con la ceremonia de dedicación de la muralla, que son los versículos 27 al 47. Es una fiesta de regocijo por lo que el Señor había cumplido su plan en medio de ellos. Aquí, en esta porción que leímos del 27 al 47, el versículo central en el cual gira la historia es el versículo 43. Es tan hermoso que quiero leerlo nuevamente. Aquel día ofrecieron gran cantidad de sacrificios y se regocijaron porque Dios les había dado mucha alegría. También las mujeres y los niños se regocijaron. El regocijo de Jerusalén se oía desde lejos. Como les mencioné, en esta porción, lo que está antes, es decir, del 27 al 42, tiene que ver con el versículo 43, y lo que está después del 44 al 47 tiene que ver con ese versículo 43. Es decir, los versículos 44 al 47 es ver el cumplimiento financiero de la renovación del pacto. Ver a las personas velando para que se tuviera lo necesario y así se pudiera llevar a cabo los sacrificios y los rituales que Dios había establecido para la relación con ellos. Si no se sostenía el templo, si no se sostenía quienes participaban de la celebración del templo, ellos no iban a tener la comunión con Dios porque Dios los había establecido de esa manera. Hacíamos la aclaración la vez pasada que nuestra comunión con Dios depende del sacrificio de Cristo. Pero por supuesto que esto puede ser un punto aplicativo también para nosotros, porque para celebrar el sacrificio de Cristo, independientemente del lugar físico donde esté, seguramente por la cantidad de personas que somos, no tenemos una casa de alguno que diga, venga, yo puedo recibir aquí las 90 personas, 120 personas que somos con niños. Entonces tendríamos que cubrir una serie de presupuestos de lo que significa el sostenimiento para disfrutar del Señor. Ahora, para que alguien pueda edificarnos en la palabra, para que podamos utilizar algún instrumento tecnológico, para que vivimos en Valledupar, no estamos en Duitama, 12 grados, 14 grados de temperatura, o en Bogotá. Entonces, claro, uno entiende que hay unas situaciones que deseamos y deben ser subsanadas. Y lo que estamos viendo es un principio aplicativo. El compromiso de la comunidad para el sostenimiento de la obra del Señor, para el disfrute y el deleite del Señor. No porque tenga que ser este lugar, porque recordemos que si no es en este lugar no disfrutamos de Dios, no. Disfrutamos del Señor por el sacrificio de Cristo. Lo que nos reconcilia con el Padre es el sacrificio del Hijo. Pero es un punto aplicativo para nosotros. Los versículos del 27 al 42, lo que vemos es la preparación para la celebración. Espero que recuerdes la lectura. Este iba a ser un gran día en la historia de Israel, por lo cual iba a necesitar mucha preparación. Mira lo que dice el versículo 27. Para la dedicación de la nueva muralla de Jerusalén se les pidió a los levitas de toda la tierra, es decir, las áreas circundantes, que fueran a Jerusalén para colaborar en las ceremonias. Era una gran celebración, era una gran fiesta. No solamente se necesitaban los sacerdotes y levitas que habían estado viviendo dentro de Jerusalén, sino todos los que vivían por fuera. Iban a presentar sacrificios. Imagínense los sacrificios que presentaría una población de 100,000 personas y solamente fueran 100 levitas y sacerdotes. No les da, humanamente hablando. Por eso necesitaría la colaboración de todos. Eso hace parte de la preparación. Y la dedicación de las murallas comienza cuando la gente se divide en dos grupos que marcharían por la ciudad. Espero que recuerdes la lectura. En el versículo 31 y siguiente recordamos eso. Es una procesión que hace. Esta procesión incluye a Esdras, la procesión que va hacia el sur, y la que va hacia el norte incluye a Nehemías. Ambos grupos incluían grandes coros que daban gracias. Se pararon sobre las murallas y Nehemías le dijo a Esdras: tú ve por este lado, y Esdras dijo: yo voy por el otro lado, y nos encontraremos en el templo.
Y mientras iban por las murallas, iban cantando coros, himnos, con mucha alegría. Y dice que habían directores de los coros. No sé si quizás iban cantando la misma canción. O quizás iban cantando, y se me olvidó la palabra que solamente Chaya le iba a entender, pero básicamente es el tipo de canto que primero canta un grupo y el otro grupo le responde. Eso tiene un nombre técnico musical que después le preguntaremos a nuestro director de adoración, Zair, que tiene. No sé cómo sería el canto, no sé cuál sería eso, pero esa era la manera en que se iba a dedicar la muralla. ¿Sabe qué es lo curioso? Ustedes recuerdan a un trío de personajes que después dejaron de ser 3 y eran 4, burlones que intentaron hacer oposición. Uno de ellos dijo, esa muralla, camina un zorro por ahí y se derrumba. Y aquí está caminando una ciudad y la muralla en pie. El versículo 43 entonces describe la experiencia de la ceremonia de la dedicación de la muralla. El versículo 43 describe la experiencia de la ceremonia de la dedicación de la muralla. Y con esta descripción entramos a la parte final del sermón. Lo primero que quiero que note es la fuente del gozo. ¿De dónde brota el gozo de ellos? Pues Dios es la fuente de su gozo. Porque dice que Dios les había dado mucha alegría. Salmo 34 al inicio dice lo siguiente: alabaré al Señor en todo tiempo, en cada momento pronunciaré sus alabanzas. Solo del Señor me jactaré, me gloriaré. Que todos los indefensos cobren ánimo. Vengan, hablemos de las grandezas del Señor, exaltemos juntos su nombre. La fuente de su alegría no fue ver la muralla terminada. La fuente de su alegría era ver a Dios que les había permitido terminar la muralla. Es distinto alegrarse por lo que consigues que alegrarse por el Dios que te da lo que consigues. Pablo dijo en Filipenses capítulo 4, versículo 4, estén siempre llenos de alegría, la versión NTV. Lo repito, alégrense, ese famoso texto, regocíjense, anímense, gócense, estén siempre alegres. Y aquí la pregunta es, ¿el Señor infunde alegría? Es decir, estoy en modo, nadie me quiere, todos me odian, me como el gusanito y mi oración, Señor, trae alegría a mi corazón. ¿Cómo es ese principio operativo de que el Señor sea la fuente de mi gozo? Piensa qué ha estado sucediendo con esta nación. Ellos han estado haciendo la obra de Dios a la manera de Dios. Ellos han estado siendo expuestos a la palabra y el Espíritu Santo toma esa palabra y la aplica a sus conciencias, a sus corazones, trayendo convicción de pecado y esperanza de perdón en Cristo Jesús por medio de los sacrificios que empezaron nuevamente a presentar, y eso los llena de alegría. Básicamente, el Señor les dio comprensión de quién es Él por medio de su palabra, y eso produjo alegría. No comunión con Dios, no alegría. No conocimiento de Dios, no regocijo. La alegría de ellos fue el resultado del conocimiento de su Dios por medio de la palabra del Señor. No fue un sentimentalismo que el Señor les dio. Fue el resultado de haber avivado su conciencia por medio de su palabra. Lo segundo es, nota el avance de ese gozo. ¿Viste la fuente? El avance. Eso tiene que ver con lo que termina el versículo diciendo, también las mujeres y los niños se regocijaron. La extensión de nuestras vidas se nota cuando nos reunimos en adoración. Y lo que está pasando en mi corazón es lo que va a pasar en mi hogar. ¿Usted no ha notado que cuando usted sale amargado de su trabajo y llega a su casa, tiende a decirle a la persona que sabiamente vive ahí, aunque quizás la manera no sea sabia, es, si vienes a traer tu amargura para acá, te hubieses quedado donde estabas? Lo que pasa en mi corazón es lo que pasa en nuestros hogares. Yo muchas veces tengo que preguntarme, y me he preguntado, desde el oficio pastoral, mis hijos ven, mi esposa ve este oficio como una fuente de alegría para ellos o una fuente de amargura.
Ellos están viéndome a mí como, qué difícil es pastorear esa Grey, qué difícil es la ausencia de lo que no tenemos, wow, qué sacrificio es. Están viendo como que no, papá, mejor renuncia a eso y dedícate a otra cosa. O pueden estar viendo en mí de qué alegría es tener mayor tiempo para meditar en la palabra y tener tiempo en la devoción. Qué alegría es la bendición de estar a tiempo con el Señor y servir dentro de su pueblo. Qué alegría es compartir con los hermanos y juntos orar a nuestro Señor. ¿Traemos en alguna medida alegría a nuestras vidas como resultado de la adoración que presentamos a nuestro Señor? ¿Traes alegría de tu corazón a tu hogar? ¿Qué se dice de ti cuando sales de este lugar el domingo y llegas a tu casa? ¿Qué se dice de ti? Porque este texto nos deja ver que la extensión de esa alegría se hizo visible en la familia. Y lo último es el impacto de la alegría. ¿Cuál es el impacto de esa alegría? Me encanta que termina diciendo, el regocijo de Jerusalén se oía desde lejos. No dice los cánticos de Jerusalén. Es decir, lo que estaba sucediendo con las poblaciones alrededor no es lo que sucede con nuestros vecinos que tienen un picó. Porque aquellos que tienen un picó y usted sabe que está 2 manzanas más lejos, pero usted escucha como si estuviera al lado, usted no está diciendo el vecino está contento, está celebrando que le nació un hijo o que su hijo se le graduó. Usted lo que está diciendo, esa gente sí es escandalosa. Y de esta gente no se está diciendo que se escuchaba el volumen alto de sus canciones. Se está diciendo que se escuchaba el regocijo. O sea, lo que las personas identificaron eran que habían personas alegres sin estarlas viendo. ¿Saben? Aquí atrás tenemos un estadio. Imagínense que esta ciudad no se llamara Valledupar, sino que se llamara Madrid. Y ese nombre de estadio fuera el Bernabéu. Y como suele suceder generalmente, en el patio del vecino, en los rojos con los azules no les va bien, pero a los de color blanco les va mejor. Y usted escucha una algarabía. ¿Qué diría usted? ¿Están felices porque va ganando el blanco? O solamente está reconociendo qué ruido alto hace. El nivel de lo que tú estás interpretando deja ver lo que ellos están sintiendo. En este punto me parece supremamente interesante que el sonido de su regocijo se podía oír desde lejos. Esta gente escuchaba a lo lejos y no sé qué está pasando, pero se nota que están alegres. Ahora, significa que en la práctica vamos a poner no solamente los parlantes aquí, Chay, sino que los vamos a poner ya en la calle para que la gente diga, hey, esa gente está allá. O sea, que vamos a ser escandalosos. No, recuerda, el impacto de su alegría no solamente fue en su familia, sino que trascendió a las poblaciones alrededor. ¿Qué dicen las personas a tu alrededor de ti y de tu corazón, de lo que significa vivir en la presencia del Señor? Yo soy un cristiano y estoy alegre porque tengo una relación eterna con Dios. Parece que tu cara no se ha enterado de que en tu corazón hay alegría porque tienes una relación eterna con Dios. Hermanos, no he vivido como tantos años como algunos de ustedes, pero he vivido lo suficiente para saber que en esta vida no todos son las verdes praderas, sino que también están los valles de sombra de muerte. Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará, en lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce. Claro, todos somos alegres en esos verdes pastos. Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia por amor de su nombre, aunque
pase por el valle de sombra de muerte. Ahí llega el momento de la tristeza, de la aflicción. ¿Y cómo puedo sentir alegría en un momento así? Dice el salmista, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. La fuente de la alegría no es la circunstancia, es la presencia de Dios. De alguna manera el cristiano, en medio de lo que se encuentra abatido de espíritu, encuentra una fuente de gozo en saber que Dios está con él. Y el incrédulo no puede sentir esa fuente de alegría y de satisfacción. Él vive sujeto a las circunstancias. Si hizo el clima que yo quería, estoy feliz. Si hizo el clima que no quería, estoy triste. Si tengo salud, estoy feliz. Si no tengo salud, estoy triste. Si tengo finanzas, estoy feliz. Si no tengo finanzas, estoy triste. Pero el cristiano no está sujeto a las circunstancias. El impacto que nuestra sociedad necesita es que la presencia del Señor trasciende cualquier circunstancia como un valle de sombra de muerte. Tu actitud en tu gozo por la presencia del Señor trasciende e impacta a las otras personas. Horacio Spafford, no sé si se pronuncia así y seguramente tampoco lo conoce si lo pronunciara bien. En 1871 su vida próspera y tranquila se vio interrumpida por una serie de desgracias que pondrían a prueba su fe. Lo primero, que en ese año, en el gran incendio de Chicago, en el que murieron 300 personas, perdió sus bienes raíces, se fue a la quiebra. La crisis económica del 73 también afectó considerablemente su patrimonio familiar. Él y su esposa Ana siguieron durante 2 años más en Chicago. A pesar de que habían perdido gran parte de su fortuna, en medio de eso se dedicaron a ayudar a otras personas a rehacer sus vidas. La salud de su esposa, de Ana, se vio afectada por todo lo acontecido y la recomendación médica fue váyanse de descanso o vacaciones. Y ellos decidieron irse a Europa, de Estados Unidos a Europa. El barco zarpó el 15 de noviembre de 1873 con 313 pasajeros y él, antes de viajar, tuvo que quedarse. Se fue su esposa con sus 4 hijas. Luego de estar navegando el barco una semana en el Océano Atlántico, colisionó y se hunde el barco. Él estaba a la espera de lo que había sucedido. Le llega una carta de su esposa, dice, se hundió el barco, todos murieron, yo solo sobreviví. Las niñas murieron, sobreviví yo. Viene de la quiebra, viene de esta situación con sus hijas. Él viaja después de Estados Unidos, a donde está su esposa, en Europa. Y cuando va pasando por el mismo lugar que el capitán del barco le dijo que había sido el hundimiento del otro barco, en un estado de profunda tristeza, escribió lo siguiente: estoy bien, de paz inundada mi senda está, a cubrir la mar de aflicción. Cualquiera que sea mi suerte, diré, estoy bien, tengo paz, gloria a Dios. Estoy bien, gloria a Dios, tengo paz en mi ser, gloria a Dios. Oh, cuánto me gozo en su salvación. Fue pleno su amor y perdón, clavó mi pecado en la cruz, lo olvido, gloria a Dios, que su Hijo envió. Estoy bien, gloria a Dios, tengo paz en mi ser, gloria a Dios. Mi fe tornará feliz realidad, al irse en la niebla veloz, desciende Jesús con su gran majestad. Aleluya, estoy bien con mi Dios, estoy bien, gloria a Dios, tengo paz en mi ser, gloria a Dios. Volvieron a tener hijos, uno de ellos murió a los 3 años de una enfermedad. Una versión de Job moderna de la realidad. Si no eres feliz con Dios, quizás es porque Dios no está dentro de ti. Si las circunstancias son mayores que el gozo que puedes experimentar, quizás Dios está dentro de ti, pero no estás yendo al conocimiento de Dios en su palabra. Hay una relación directa entre un corazón avivado que puede decir, tengo paz, gloria a Dios, estoy bien, me gozo en su salvación, porque comprendes que la persona de Cristo que se revela en esta palabra es superior a cualquier circunstancia favorable que pudieras tener. Tener a Cristo es tenerlo a todo, no tenerlo a Él es peor que tener nada. Amado Señor Padre, bendito seas por tu misericordia y tu bondad para con nosotros.
Gracias por la oportunidad que nos das de reflexionar en esta mañana, Señor, acerca de tu verdad y de cómo este listado y esta fiesta de celebración tiene que ver también con nosotros, Señor. Qué maravilloso es pensar y que podamos hacerlo este resto de día, como el texto dice, Dios les había dado mucha alegría. Tú eres una fuente inagotable de gozo en nuestro corazón, Señor. Pero ellos pudieron experimentar ese gozo como resultado del entendimiento de tu carácter en la palabra que fue leída y expuesta en ellos. Si tienes gracia con nosotros, Dios, y sé que la tienes, que las verdades que conocemos de ti en tu palabra aviven nuestro corazón. Las personas a nuestro alrededor no tienen que escuchar que pongamos un picó para decir que somos cristianos, pero tienen que vernos satisfechos y plenos con tu presencia en nosotros, porque es la mayor bendición que el Evangelio nos ofrece, la reconciliación contigo por toda la eternidad. Que meditemos, Señor, lo que significa para nosotros estas verdades eternas. Bendito seas, Padre. Amén y amén.